En DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? Estos DTV, el periodismo en el Congreso, con mucha información. Empezamos inaugurando una semana a donde tal vez podría haber una nueva sesión. Pero bueno, eso se los contamos todo en un ratito porque hoy hay por lo pronto actividad parlamentaria y de la importante, como siempre. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Empiezan a desembarcar en el Congreso de la Nación los primeros ministros del gabinete de Alberto Fernández para defender el presupuesto 2021. Vamos a estar haciendo la previa de esta Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde van a participar Gabriel Catopois, Daniel Arroyo y también Matías Culfas, Meli. Muy bien, en un ratito vamos a conocer más detalles. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Meli? Un dato del fin de semana, me tocó hablar con un economista de Econviews. Econviews es una consultora de la City porteña con gente que no está cercana al gobierno ni mucho menos. Ellos dicen que los cálculos que tienen del crecimiento de la economía para el año 2021 es del 6,5%. Esto es más de lo que dice el presupuesto. El presupuesto se habla de 4,5%. Un integrante del equipo económico habló de que tal vez el crecimiento sea del 5,5%, pero esta consultora habla del 6,5%. Esto es muy importante porque un punto del PBI es más plata para repartir, más plata para obra pública, más plata para caminos, que es como la gran obsesión del gobierno. Así que bueno, repito, es una consultora que no es oficialista. Ojalá se cumpla este dato. Si vos terminás el año que viene con un crecimiento del 6,5%, en su momento se hablaba del 7%, allá por el año 2004-2005, y se hablaba de tasas chinas. Acá estamos muy mal, necesitas crecer. Ojalá este dato, repito, consultor independiente, ojalá se cumpla, y tiene que ver con esta discusión de qué le toca a cada ministerio. Así que por ahí vamos a andar Melina Fleiderman. Muy bien. Bueno, hoy va a ser un día importante entonces porque en la Comisión de Presupuesto y Hacienda van a seguir las exposiciones como anticipaba recién Vero y también las inquietudes para saber, bueno, cómo se desagrega ese presupuesto presentado por parte de Martín Guzmán. También es una semana importante porque está el Fondo Monetario Internacional revisando todos los acuerdos, así que es una semana muy importante desde el punto de vista político y tal vez podría haber incluso sesión. Quería consultarles, A ver. ¿cuál podría ser el posible temario para la sesión prevista tal vez para esta semana? Porque no está confirmado, es solo una intención, un pedido por parte de los legisladores. Y quería consultarles qué pasó con el famoso proyecto de ley de economía del conocimiento, ya que hablamos de reactivación del país. Se modificó el viernes. Exactamente. ¿Y el entonces? viernes en el Senado. Vuelve acá y tenés que aprobarlo con modificaciones. Y bueno, si se aprueba, debería ir otra vez al Senado porque tiene Cámara de Origen diputados. Se convertiría en ley. Sí. Si lo aprobás acá. Tendría que convertirlo en ley. Claro. Si corroborás, si votás las modificaciones del Senado. Claro, el proyecto se trató el viernes en la Cámara de Senadores, hubo algunas modificaciones. Sí. Entre algunas de las modificaciones que se realizaron, se trató como de especificar cuáles son las empresas que deberían recibir este aporte que haría el Estado Nacional. Y bueno, básicamente se hicieron estas modificaciones, el proyecto vuelve a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, que es por donde ingresó. Recordemos que este proyecto viene a subsanar una ley que se votó en el Congreso de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, se promulgó y cuando ingresó Alberto Fernández la dejó, digamos, anulada por considerar que había que mejorarla. Envió el proyecto de ley a la Cámara de Diputados, tuvo sanción en esta Cámara, pasó al Senado, vuelve para acá y habrá que ver si los diputados definitivamente, Meli, aceptan estas modificaciones y la convierten en ley. Básicamente lo que hay es menos ventajas impositivas porque vos tenés en las empresas de e-commerce, que son las empresas del conocimiento, muy impulsadas por Culfas. Bueno, vos tenés empresas muy grandes, empresas medianas y chicas. Bueno, las ventajas impositivas que antes eran para todas, ahora van a ser para las empresas chicas y para medianas y no para las grandes, que era un objetivo en el cual siempre estuvieron en desacuerdo los senadores. Esto vuelve acá y como dice Vero, si no se toca más, el tema se
convierta en ley. Pero básicamente es eso, menos ventajas, básicamente para un par de empresas que son las grandes, que tienen ahora menos ventaja impositiva que en el proyecto que originalmente se había votado. Bueno, porque tendrán un rol preponderante en todo lo que sería el proceso pospandémico de reactivación del país, a donde la mirada está puesta no solamente en la obra pública, sino en aquellas empresas, pequeñas o medianas empresas o grandes, que puedan ser motor de arranque de un sector muy importante en nuestro país, donde hay muchos talentos. El además. tercer sector importante en el país y bueno, la búsqueda o el foco está en el ingreso de divisas que genera este sector. Y además aquí lo que decía Culfas, y creo que tiene razón, es que si vos esperás, siempre estás esperando grandes inversiones en industria automotriz, grandes inversiones en industria petrolera, se hablaba los días de Vaca Muerta, pero para que Vaca Muerta empiece a dar petróleo, bueno, tenés que poner mucha plata. Las ventajas que tienen estas empresas chicas o medianas, pero que tienen que ver con economía del conocimiento, es que no necesitan tanta inversión, ¿entendés? Claro. Y pueden generar lo que vos planteabas, trabajo. Sí. Esa es la ventaja, no necesitas tanta plata. Lo otro te da, pero primero la famosa inversión de capitales y el tiempo. Esto puede desarrollarse en un breve lapso, mucho más corto que el resto. La cuestión impositiva es súper importante para Y claro. lo que tiene que ver Obvio, con por las empresas. supuesto. Y no sé si vos preguntabas qué proyectos, como para cerrar la idea, que podían ingresar en la sesión. Mañana habría sesión. Sí. Algunos de los proyectos tienen que ver con la cuestión de la salud, del proyecto de declaración que estuvimos hablando con Shedlin sobre Las vacunas. la vacuna contra el COVID, el tema de la regulación de la fonoaudiología en todo el país. Sería algunos proyectos que podrían tratarse en el día de mañana como para completar lo que vos consultabas. Bueno, buenísimo, Vero, gracias. Sí, era una inquietud que tenía en sí misma. Está del otro lado la diputada Landricini ya escuchándonos del Frente de Todos. Hola, diputada, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy amable. Usted es vocal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que a las 3 de la tarde tiene previsto escuchar a otro sector muy importante del Ministerio de Economía de cara al, decimos nosotros, el desarrollo o el contenido detallado de lo que es el presupuesto 2021. Correcto. Sí. ¿Con qué expectativa? Tenemos, bueno, buena expectativa. El ministro Culfas es una persona que sobre el tema de recuperación productiva viene trabajando desde diciembre, desde antes de diciembre incluso, y desde antes de la pandemia. O sea, trabajó mucho en la ley de emergencia sanitaria, social, financiera, económica, impositiva, en el mes de diciembre, enero, y después en todo lo que ha sido los programas de ingreso familiar de emergencia, junto con el ministro Arroyo, de apoyo al trabajo y la producción, y en todo lo que ha sido con Mercedes Marcó del Pont, la cuestión de la moratoria impositiva. Claro. ¿Verdad? La ley de economía del conocimiento y la ley del teletrabajo. Vale decir, todas realidades que junto con los proyectos que tratan temas de salud, como usted recién señalaba, y otros que se han tratado, más todas las medidas del Poder Ejecutivo al respecto, nos dan una idea de un gran esfuerzo del Poder Ejecutivo acompañado por el Congreso Nacional para tomar las definiciones de afectar recursos del Producto Bruto, de las utilidades del Banco Central, en la recuperación económica, más todo lo que ha sido la reestructuración de la deuda, ¿verdad? Sí. Respecto de la recuperación económica, nosotros conocíamos algunos detalles, a donde la mirada va a estar puesta en la obra pública, la mirada va a estar puesta en la industria, en las pequeñas y medianas empresas, también en el sector, lo que se considera el tercer sector, que es las organizaciones no gubernamentales, y todas las cooperativas también, que le dan tanto trabajo a los argentinos. ¿Cuáles son las inquietudes puntuales que tienen ustedes, sobre todo desde la provincia de Río Negro? Me imagino la mirada también puesta en el turismo, a ver qué es lo que puede pasar al respecto. Por ejemplo, en su provincia, que es turismo dependiente, entre otras actividades importantes, pero el turismo es una muy, muy importante. Cuéntenos un poco, ¿qué inquietudes tiene? Bueno, en el caso de nuestra provincia, en materia de obra pública, que hoy lo hablaremos con el ministro Catopodis, tenemos que avanzar en la terminación
del ensanchamiento de toda la ruta 22 nacional, que prácticamente atraviesa toda la provincia de Río Negro, desde la provincia de Buenos Aires, prácticamente a la salida de Bahía Blanca, Sí. hasta prácticamente lo que es el límite con Chile. Todo el tramo hasta el puente que nos separa de la ciudad de Neuquén es ruta 22 rionegrina, y eso debe ser concluido. Está en obras hace más de 5 años, mire lo que le digo, y todavía llegando a nuestra zona está sin concluir. Claro. La ruta 23, que une la zona atlántica con la zona andina, justamente puede ayudar mucho al turismo por una circulación rápida por la meseta centro-sur de Río Negro y unir las grutas con Bariloche, si se quiere, que son 2 puntos importantes del turismo rionegrino y nacional, de playa y de cordillera y de nieve y demás. A través de la ruta 23 pueden conectarse muy rápidamente, y eso a su vez conectar la zona lanera, la zona minera de todo el sur de la provincia de Río Negro. Y esa ruta 23 le faltan unos 92 kilómetros de pavimentación en zona de precordillera y de meseta, que hay que concluirlos y que seguramente el ministro Katopodis nos puede dar algunos detalles. Y en cuanto al turismo, Sí. bueno, finalmente salió la ley de turismo, que había estado trabada por la presentación judicial de Juntos por el Cambio cuando objetó la sesión remota. Recordarán ustedes, Sí, sí, sesión sí. en la que se contagió un legislador de Entre Ríos, y esto pasó al Senado, pero estuvo con esta objeción judicial y en realidad venía del Senado. Nosotros dimos la aprobación, fue judicializada y demoró no menos de 15 días, 20, que la justicia resolviera, y se comenzó con la reglamentación. Bueno, esperemos que ya estén disponibles los beneficios para los efectores del turismo: hotelería, gastronomía, servicios turísticos, servicios de transporte, digamos, en terrestre, pero también acuático en los lagos de la zona cordillerana, y también para el comercio, para la industria artesanal, la industria en general que hay en San Carlos de Bariloche y Bolsón, ligada a la madera, la cerámica, el chocolate. Diputada, etcétera. perdóneme, una consulta que tiene que ver con esto, porque bueno, esto no lo va a resolver usted, lo resuelve el Ejecutivo rionegrino, que es un gobierno con un partido provincial, pero todo indica que allá por el 11, 12 de octubre, aproximadamente en una semana, muy posiblemente se renueven los vuelos de cabotaje. Digo, ¿eso cómo lo reciben ustedes y Río Negro? ¿Bien por el lado de que tal vez pueda haber alguna opción de turismo en Bariloche y en otros lugares de la provincia, o es preocupante desde lo sanitario? ¿Cómo se maneja ese punto de equilibrio en la provincia? Se maneja con dificultad. Usted sabe que los vuelos tendrán sus protocolos, ¿verdad? Sí. Tanto en los aeropuertos como en los viajes, los puntos de salida como de llegada. Pero es muy importante que haya los controles sanitarios de las personas que ingresen a la provincia y a la zona cordillerana, en este caso, o a la zona de Neuquén, que es el aeropuerto más grande cerca del Alto Valle Rionegrino, porque, bueno, son personas que provienen de otros distritos donde también hay infección de coronavirus, tendrán que traer sus análisis de que están libres del virus, porque si no, el riesgo en hotelería, en gastronomía y en, usted imagínese, Claro. en tráfico, Sí, Por eso le preguntaba. para y atrás. demás. Nosotros después tenemos nuestra complejidad sanitaria con la capacidad hospitalaria Claro. que hay instalada, y la cantidad de profesionales y enfermeros que suelen estar colapsados. Río Negro tiene muchos casos en este momento, igual que Neuquén, y no queremos tener más porque los importamos. Tendrá que haber un rigurosísimo control de las personas que ingresen. Diputada. También quiero decir que en realidad estamos en baja temporada. Más allá de que este año no hubo ni alta ni baja, todo fue bajo, pero en estas épocas del año hay mucho trabajo
de la escolarización, por más que sea Claro. remoto, los chicos tienen que cumplimentar universitarios, secundarios, primarios, terciarios, tienen que cumplimentar los ciclos, y los trabajos que se han perdido durante algunos meses también hay que trabajar, hay que Claro. producir, Diputada- de manera que es difícil el turismo de baja temporada en estas Sí. condiciones, y los que suelen viajar son los jubilados, que son el sector Claro. de mayor riesgo. Claro. Que, bueno, irá lento, irá lento. Sí, igual respecto a los vuelos, van a definir básicamente la última palabra, la van a tener los gobernadores. Y hoy, al menos desde el Ministerio de Transporte, Mario Meoni decía que había 10 gobernadores que estaban pidiendo la reapertura. Eso para complementar un poco la información respecto a los vuelos. Pero yo, Sí, diputada... la gobernadora de Río Sí. Negro lo está pidiendo. Claro, porque totalmente. Bariloche lo está pidiendo. Sí. Pero nosotros tenemos el mayor número de casos de la provincia en toda la historia COVID. De hecho, Así mandaron que un será equipo de responsabilidad de todos. Mandaron un equipo de salud a la provincia, ¿no? Desde el Ministerio Nacional, justamente por esta situación. Sí. Sí. No ha ido a San Carlos de Bariloche, sí al Alto Valle, han ido 2 equipos con rotación, y también a Neuquén. Esto es de mucho cuidado porque lo que falta es personal de salud. Claro. Porque Total. viene muy desbordado, agotado, psíquica y físicamente, Y y por sí, contagio, después de tanto y tiempo. con edades de riesgo también, obviamente. Diputada, volviendo al presupuesto 2021, quería consultarle cómo ve el tema del debate por la coparticipación, teniendo en cuenta que el viernes en el Senado se trató un traspaso de lo que es la coparticipación en términos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Lo pregunto en términos de que las provincias siempre están observando las partidas, obviamente, porque cada diputado o senador defiende su propio lugar de origen, ¿no? Si usted en el presupuesto visualiza que hay algún tipo de arbitrariedad a la hora de el dinero que se recauda y que se transfiere a las distintas provincias, teniendo en cuenta su conocimiento económico y técnico. Sí. En principio digo que se aplica la ley de coparticipación, que fue sancionada y reformada varias veces, pero está vigente. En esa ley se mide la distribución secundaria entre nación y provincias. O sea, la primaria es entre nación y provincias, la secundaria entre las provincias. Se mide de acuerdo al tamaño de la población, al consumo energético, al crecimiento que tienen las distintas provincias, ¿verdad? Hay una distribución que en el caso de la ciudad de Buenos Aires tuvo un beneficio que no fue por ley, sino fue por una decisión de un decreto del expresidente Macri, que transfirió recursos especiales del Tesoro a la ciudad de Buenos Aires con el argumento de financiar la transferencia de la policía. Pero transfirió 3,70 o 3 más o menos, contra 1,70 que necesitaba para cubrir los datos de la los gastos de policía. Esos 2 puntos y tantos de diferencia se restaron de lo global para pasarlos a la ciudad de Buenos Aires. Y fueron más allá del argumento de la policía. ¿En qué los usó la ciudad? La ciudad sabrá, el responsable, Larreta, lo sabrá. En este momento pasa algo al revés. La policía de la provincia de Buenos Aires tiene salarios más bajos, tiene una menor, distribución de acuerdo a la cantidad de habitantes, lo cual termina debilitando la seguridad de la provincia y sobre todo el conurbano. Y entonces, desde la presidencia, se resolvió proponer una transferencia inversa, que fuera a cubrir esos mayores gastos de la provincia de Buenos Aires y las dificultades que hoy enfrenta la provincia de Buenos Aires, que, como explicó el presidente y todos sabemos, el gasto estatal per cápita es muy inferior por los recursos de que dispone para la cantidad de población que tiene que atender. Claro. Y así es que la seguridad de la provincia de Buenos Aires venía siendo más débil. Entonces, bueno, esta decisión viene a reparar de algún modo
y lo han convalidado desde el Senado de la Nación. Yo solo consultaba en términos de que parece ser que es Cava contra Provincia de Buenos Aires y acá, digamos, esto es federal. Entonces se lo consultaba en esos términos y usted veía que en realidad las provincias también tienen que pedir lo suyo, más mirando, alguno al pasar me dijo, es Cava contra las provincias. ¿Cómo ve esta discusión? Y en términos de lo que dice el presupuesto, si usted en la letra chica, en las partidas, ve algún tipo de arbitrariedad a la hora de distribuir los fondos. Esa era la consulta. No, mira, lo que yo veo, el Estado viene a complementar lo que la economía privada genera, ¿verdad? La ciudad de Buenos Aires, por ser capital, por tener un puerto, por tener radicadas en su territorio la mayor cantidad de los complejos financieros de este país y de servicios avanzados, es la que absorbe más recursos de los depósitos de ahorro de la población de las provincias, por ejemplo. O sea, cuenta además con un recurso turístico por ser la boca de acceso al mundo y la llegada de miles y miles de turistas a conocer la ciudad. Tiene los ingresos más altos per cápita del país. De manera que siempre, desde 1820, ha habido pujas entre la Confederación y la ciudad de Buenos Aires. Esto no es una novedad. Cada régimen económico más liberal ha favorecido a la ciudad capital contra el resto del territorio. Por lo tanto, a veces han aparecido legislaciones de promoción específicas para algunas provincias, como La Rioja, como San Luis, como Tierra del Fuego, para reequilibrar estas diferencias. Bueno, en este momento, ya en la época del 2001, se sabía que la provincia de Buenos Aires, en sus distintos anillos de conurbano, y sobre todo en el tercer anillo, es donde se presenta la mayor dificultad socioeconómica. Y el desempleo generado por la caída de micro y pequeñas empresas en los últimos 4 años dejó a la provincia con menos recaudación y a su vez más necesidades sociales insatisfechas y urbanísticas, y de seguridad y de educación. De manera que esta transferencia en este momento, a mi juicio, no está dañando al resto de las provincias. De hecho, el ex gobernador de la provincia de Río Negro, senador Alberto Bretinec, de Juntos Somos Río Negro, acompañó la decisión en el Senado de la transferencia desde la Cava a la provincia de Buenos Aires, con lo cual él ha manifestado que eso era de justicia en estos tiempos de una distribución muy desequilibrada en contra de la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, sobre todo en la zona del área metropolitana. Bien. Diputada Landricini, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Gracias a ustedes. Chau, que ande muy bien. Buenas tardes. ¿Qué panorama complicado todavía se vive en las provincias, las distintas provincias de cara a la pandemia? Pero por supuesto. Contándonos, claro, porque uno lamentablemente, digamos, el derrotero de la información te va llevando hacia otros lugares, pero cuando vos escuchás de boca de las personas como las legisladoras o los legisladores, la situación en el sistema sanitario está delicado. Y sí, van 6 meses de profesionales de salud, que no son tantos, en algunas provincias no hay tantos profesionales de salud que han sido formados para la terapia intensiva, agotados física, psicológicamente, emocionalmente, muchos infectados, de modo que por eso es que han recibido asistencia directa en ese sentido, y la actividad turística, que vaya a saber cómo va a reactivarse y cuándo. Un par de agravantes. Hay un solo dato bueno. ¿Sabés que había normalmente en la República Argentina? No, ¿sabés que ayer estuve con un médico infectólogo? Me decía, mire, un dato que se ha contado poco. En la República Argentina tenías promedio 30.000 fallecimientos por año, consecuencias de gripe y bronquiolitis. De otras enfermedades. Este año prácticamente no tuviste nada, porque bueno, hay mucho cuidado, no había prácticamente viajes en subterráneos, en colectivos, así que fue un dato dentro de todo positivo.
en las rutas. Exactamente. Y lo otro, sí, obviamente, ¿sabés qué pasa? Los médicos están muy concentrados acá, básicamente porque vos en algunas provincias tenés muy buenos salarios, pero el médico hasta que tiene 40 años y 50 tiene que aprender. Y vos acá estás permanentemente en contacto con el aprendizaje. Tenés enormes hospitales. Vos te vas a trabajar con muy buen salario a una ciudad chica de 10.000 habitantes y la verdad que no tenés contacto con otros pacientes y no aprendés, retrocedés. Entonces, ¿qué pasó? Vos en Buenos Aires, en AMBA tenías muchos médicos. No te pasa esto en la enorme mayoría de las provincias. Entonces, cuando tenés una cantidad de casos importantes, no tenés el personal sanitario para atenderlo y por eso la cuestión se ha complicado. Y ni hablar, digo, no sé si es un consuelo, pero ¿viste lo que pasó en París? 16.000 casos de contagio en París. Acá tenemos 14.000 en todo el país. Y ni te cuento Nueva York, con Brooklyn y Queens cerrados. Es un tema que nadie le encuentra la manija al tema. Muy complicado. Sí, muy complicado. Es cierto, ya que te decías vos, algunos estados, sobre todo en Nueva York, que están de nuevo sin poder salir de la situación crítica. El diputado Burjaile, mucho más acá en la provincia de Formosa, nos está escuchando. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Está en Formosa, no? ¿Ahora mismo? No. Ah. Vine a Buenos Aires y estuve 3 meses en mi provincia. Vine a Buenos Aires. Hay actividades en el Congreso que hay que hacer y hay que estar presente. Y reuniones y, bueno, seguramente volveré a mi provincia, que la situación es muy, muy difícil. Sí. Debe ser la provincia que más está sufriendo el tema sequía. Se ha incendiado casi diría la provincia entera. Qué tremendo. Pero bueno, tiene que ver con la realidad. En los últimos 10, 11 meses ha llovido no más de 80, 100 milímetros. Claro. Cuando la media anual son 1.000, 1.100 milímetros, ¿no? Entonces hay un material combustible que tirás un cigarrillo, o como me pasó a mí en mi campo, se cortó un cable, chispeó y se prendió fuego. Le pasó a usted directamente. Bueno, Qué desgracia. por eso lo escucho a veces al ministro de Medio Ambiente hablar de los productores agropecuarios y digo, qué bueno sería que el ministro recorra un poquito el país y hable con la gente. Pregunte. No, eso le debe, perdón, Sí. un comentario sobre eso que dijo recién el diputado. Eso le debe pasar a varios sectores, ¿no? Digo, independientemente del color político al que cada uno pertenezca, si es oposición o es oficialismo, pero en general la sensación de que el político habla detrás de un escritorio sin tener una percepción real de lo que cada sector está atravesando, ¿no? Pero mirá, yo lo que te digo, yo creo que el político es muy importante que esté en contacto con la realidad, porque a veces no alcanza con la gente. Uno dice está en contacto con la gente y termina hablando con la propia gente de su entorno, ¿no? Es en contacto con la realidad. Cuando vos te tomás el subte, cuando te subís a un vehículo y te vas a trabajar en lo que seguramente trabajaste toda tu vida, salvo que hayas sido político de profesión, entonces te pasan esas cosas. Claro. Te pasa que cuando hay tanto material combustible, como pasa en las sierras de Córdoba. En las sierras de Córdoba, me imagino, yo no soy cordobés, pero nadie quiere hacer agricultura o ganadería en esa zona. No. Se prende fuego porque hay demasiado material inflamable. A mí me tocó como ministro en el año 2017, al principio. Lo recuerdo al gobernador Berna con mucho afecto. Pampeano. En ese sentido. Sí. El pampeano. Sí. Un tipo conmigo fue muy correcto. Y el actual senador Beretilnec. Había llovido mucho en un momento el año anterior y después vino una seca muy tremenda y se prendieron fuego más de 2 millones de hectáreas, creo que era en La Pampa, y pasó a Río Negro. Y no hay que andar persiguiendo culpables ni hay que hacerse cargo que hay cuestiones que se pueden prevenir y hay otras cuestiones que suceden por la naturaleza. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Vero Benaim lo saluda. Quería aprovechar para consultarle desde su visión, con la experiencia que tiene de haber estado en un ministerio, con su visión de lo que es el sector agropecuario. 2 cuestiones. La primera es cómo ve esta búsqueda de dólares que quiere hacer el gobierno en el campo y bajar el 3% de las retenciones. Y la segunda, si pudo visualizar el tema partida a el sector, digamos, en el que usted me parece que es muy ducho. ¿Partida? No entendí la partida.
En las partidas que se dan, digamos, justamente para lo que tiene que ver con la asignación fortalecer- prevista del presupuesto Claro. 2021 para el campo. Perdón, no había entendido. Partidas presupuestarias, me decía. Claro, totalmente. Bueno, en fin, lo primero es, creo que las medidas que anunció el gobierno para las necesidades que tiene el gobierno son insuficientes, porque lo primero que hay que decir es que hay un proceso de liquidación mensual de alrededor de 1.600 millones de dólares mensuales que hace el sector agropecuario. Del sector exportador, en términos del complejo sojero, las exportaciones son alrededor de, depende de la cotización, obviamente, alrededor de 20.000 millones de dólares, ¿sí? Sí. Entonces, estamos hablando de 1.600 millones de dólares promedio mensual, con una estacionalidad muy marcada. Al principio, cuando se empieza, hay más liquidación. ¿Por qué? Porque se hace frente a los gastos de la campaña. Entonces pagás los insumos, pagás los contratistas, te viene la época que tenés que pagar ganancias, que tenés que pagar bienes personales. Entonces hay una gran liquidación en esa época. Después, lo que hace el productor es, se queda en su producto, no va a dólares, no va a plazo fijo, no va a ningún otro instrumento financiero, se queda en soja y todos los meses vende la cantidad de soja que necesita. Entonces, a tu pregunta, Vero, Sí. si yo creo que es suficiente un incentivo del 3%, definitivamente no, porque mientras se anunciaba esto, el presidente del Banco Central, casi en el mismo momento, anunciaba que iba a haber un esquema devaluatorio mucho más acelerado que el que se venía sosteniendo. De hecho, al otro día la devaluación fue mucho mayor. Entonces, la pregunta es como a cualquiera. Uno puede tomar esto y distorsionar la realidad. El productor está defendiendo un producto que tiene, no puede vender ahora lo que tiene que gastar en diciembre, porque todos sabemos lo que te pasa. Si vos ahora vendés lo que tenés que gastar en diciembre, cuando llegás a diciembre es como llevar con agua entre los dedos, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que está pasando. Diputado, una consulta donde obviamente que esto no es blanco-negro, no es Consejo Agroindustrial o Mesa de Enlace, pero está claro que el gobierno ha establecido un acuerdo importante con este Consejo Agroindustrial, con su titular, esto es con los acopiadores, con los productores de aceite de soja. Digo, no con esto soluciona todo el problema, pero si el diálogo con la Mesa de Enlace era complicado, me parece que ha encontrado como un camino para por lo menos tener otro interlocutor. Ustedes, no, usted ya no, pero digo, la Mesa de Enlace, ¿le parece que lo ve también así, que hay un corrimiento y una opción de hablar más con este Consejo Agrario Industrial o no? Sí, claro. Claro. Pero yo en esto, Pato, Sí. Perdone la audiencia, lo conozco a Pato Pero por favor. así. ¿No? Sí. Entonces no es No, pero está bien, Ricardo, dale. Sí. Lo que digo en este caso es, el gobierno y los gobiernos provinciales han privilegiado hablar con la cadena Sí. a través de las distintas cámaras, y yo creo que está muy bien, el gobierno elige el interlocutor. Lo que no puede hacer es dejar a nadie de lado. Esto sería muy malo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que las entidades que integran la mesa de enlace estén dentro de esa cadena, porque nos hemos pasado la vida hablando de los problemas que se tienen en la cadena de comercialización, que la eficiencia de uno se pierde en la ineficiencia del otro y que ese termina capturando la renta del eslabón anterior o trasladando los costos al eslabón posterior. Bueno, hoy tenés la posibilidad de hablar esto. Yo he manifestado claramente mi opinión, yo creo que es bueno que esté. No creo bueno disociar lo que es el Consejo Agroindustrial de las entidades agropecuarias. Las entidades hablan y deben defender en ese esquema los intereses del sector de productores y los otros el esquema industrial. Así que es lógico que el gobierno, y teniendo en cuenta la historia, privilegie tratar de buscar interlocutores. Lo que no hay que plantearse es quedarse afuera de esa mesa de discusión y sentarse sin esa mesa. No. Es bueno eso que dice. Poner en claro
poner en claro cuáles son las condiciones. Claro. Porque que el gobierno hoy haya negociado con los mismos que ayer decían que era la industria concentrada y que quería estatizar y de buenas a primeras le transfiere un negocio de 600 millones de dólares, no parece que esté mirando el interés general. Y resulta que escucho los discursos y habla de los ojeros y le da un negocio a 10 empresas de 600 millones de dólares. Diputado. ¿Qué hay que hacer? Hay que decir, muchachos, defendemos los intereses de la cadena, que incluye los sectores industriales e incluye los sectores productivos. Está, perfecto. Diputado, de cara a las exposiciones que va a haber hoy en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ¿hay algo en particular que usted, con su experiencia, pero además perteneciendo a la provincia de Formosa y perteneciendo al bloque del UCR, le interese particularmente conocer, tanto en relación a la cuestión de asistencia social, a las obras públicas, alguna cuestión por ahí más vinculada a lo técnico, a la reactivación del país? Cuénteme un poco por ese lado, ¿cuáles serían las inquietudes? Tengo entendido que van 3 ministros. Correcto. El ministro Culfas, Arroyo y Catopodis, ¿no? Correcto, sí. Respecto a lo que es al ministro Arroyo, Formosa va a recibir 53.000 millones de pesos, que significa un ajuste, una actualización del 14% respecto al presupuesto del año 2020. La pregunta es si estamos haciendo una estimación de una inflación que ya a todas luces pareciera quedarnos corto en alrededor del 29%, ¿por qué se ajusta a la provincia de Formosa el 14%? Y cuando digo qué conceptos están comprendidos en esto, estoy hablando de jubilaciones, pensiones, por supuesto no incluye el IFE ni ninguno de estos conceptos, ¿no? Entonces la primera pregunta es, ¿por qué hay una actualización solamente del 14%? Eso sería básicamente, usted sabe que en la provincia de Formosa ha habido somos 640.000 habitantes y 174.000 IFEs se han entregado en Formosa, lo cual habla de la situación social. Totalmente, claro. Cuando tenés 174.000 IFEs sobre 640.000 y tomás la población económicamente activa, decís, hay una crisis de empleo fenomenal en la provincia, altísima, ¿no? Sí. Entonces, este es el primer número que tenemos que mirar y qué programa de inserción productiva. Que es como un 30% de la población, más o menos. Y si tenés en cuenta que eso es solamente en IFE, aparte tendrás, porque el IFE comprendía a la asignación universal por hijo, pero creo que no comprendía a madre de 7 hijos y todo lo demás. Entonces, tomemos en cuenta lo que significa esto. La pregunta es, ¿se piensa hacer programas de microemprendimientos para los emprendedores formoseños o mi provincia va a vivir a expensas de lo que es nación en este sentido? Sí. Creo que esto es una cuestión para hablar por muchos años. En cuanto a infraestructura, no veo, el gobierno ha aumentado y dice que va a duplicar la inversión de capital a 2,2 puntos del PIB. Sí. A Formosa le ha tocado poco y casi nada de obra pública. Por lo tanto, yo tengo entendido, mi provincia y el gobernador han reclamado sistemáticamente obras de envergadura que se quejaban en el gobierno anterior, si tienen previsto... ¿De qué tipo, por ejemplo? ¿Qué obra pública es la más urgente? Formosa ha planteado y ha solicitado lo que se llamó, lo que es un canal, un acueducto, que va de este a oeste para llevar agua desde el río Paraguay hacia el oeste de la provincia, con un costo elevado. Creo que en aquel momento era alrededor de 1.200 millones de dólares que se gestionaba un crédito. Querría saber en qué situación está eso. También mi provincia ha solicitado, que yo creo que sí se va a completar, es la autovía 11, en una parte en el tramo de Formosa, que eso sí se está haciendo. Sí. Y hay inversión en jardines maternales, pero no hay mayor obras de infraestructura, digamos, ¿no? Entonces, consulta, diputado, una consulta pequeña en ese tema. ¿Esas cuestiones no las tenía en cuenta el Plan Belgrano? ¿No estaban dentro de lo que era ese plan? Claro, consideradas. A ver, el Plan Belgrano no era un presupuesto en sí, sino que era una gestión. Sí. Y en su momento el gobernador Infran lo planteó, digamos, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es lo que se planteó. Claro. Estaba dentro de las necesidades que requería la provincia, que Nación no lo vio viable. Bueno, la pregunta es ahora al ministro si ve viable eso.
¿sí? Que son los requerimientos de la Porque aparte Está eso bien. va a representar empleo directamente. O sea, no solamente la mejora de la provincia, sino empleo. O sea, si usted me está diciendo que el 30% de la población tiene... que aparte es un mal cálculo, porque en realidad los IFE, obviamente, digamos, no se considera a un niño. Entonces es un cálculo que es atolondrado, pero es para tener una percepción. Pero hay que calcularlo sobre la población laboral en blanco y en negro. Pero Población económicamente activa. Es lo que exacto, deberíamos tomar. exacto. ¿No? Yo creo que si nosotros analizamos eso, la provincia de Formosa necesita obra pública, pero obra pública, y voy a decir, destinado a aumentar la productividad, a dar competitividad. Claro. No hay forma, Formosa necesita puertos, no hay forma de competir o tratar de producir desde el norte del país, bajando la producción a 8 centavos por tonelada por kilómetro para llegar a Rosario. Uno tiene que tratar de bajar esos costos, Sí, ¿no? Entonces, sí. yo creo que estas son las cuestiones. Y yendo a lo que planteaba Verónica, Sí. no he mirado hasta el momento con detenimiento en particular, porque lo vamos a ir analizando, pero sí creo, lo que miré en el área producción, obviamente veo que no hay partidas presupuestarias que hagan vislumbrar, primero, qué va a pasar con los derechos de exportación del año que viene, si va a haber reintegros en el esquema de segmentación. Yo recuerdo que el ministro Basterra, cuando en diciembre se aprobó eso, y creo que cuando presentó en marzo la segmentación, Sí. lo que planteaba el ministro era que los 500 millones de dólares se iban a devolver, que era un concepto de redistribución a los productores. De esos 500 millones de dólares, que significaban los 3 puntos adicionales, hoy quedan algo así, traducido a peso, a cotización de hoy, que no significa que sea lo mismo que mañana en nuestro país, alrededor de 110, 120 millones de dólares. La primera es, el año que viene, ¿va a continuar el esquema de segmentación? Eso por un lado. Claro. No veo que aumente los fondos de la emergencia agropecuaria, tampoco por otro lado. Y yo creo que hay sí un aporte que uno puede hacer, y que esto sí lo he hablado con el ministro. Yo creo que hay que dotarle al ministerio de un presupuesto como para que pueda acudir en auxilio de los créditos al sector agropecuario. El sector agropecuario necesita dinamizarse. Yo veo que hay créditos para todos los sectores, pero no veo créditos para el sector agropecuario. Sí. Y es un sector que pone en concepto de derechos de exportación y en impuestos más de 8.000, 9.000 millones de dólares sobre la mesa todos los años. Así que bueno, sobre esos aspectos, Vero, que me quedó sin contestar esta pregunta. Perfecto, entendido. Diputado, no sé si tenías una consulta más, ¿no? Bueno, lo queríamos despedir y agradecerle este contacto con nosotros. Es que a partir de las 3 de la tarde vamos a seguir de cerca todo lo que sucede en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Así que muchas gracias, Agradezco mucho a ustedes. Muchísimas Chau, gracias. chau. Hasta gracias. luego, buenas tardes. Bueno, interesante, ¿no? Cuando uno va recorriendo provincia por provincia y todas las realidades, todo lo que hace falta en materia de puesta en marcha del país y ver efectivamente, ¿no? Por ejemplo, decía, una recuperación de una provincia que necesita mucha obra pública, necesita mucha asistencia del Estado, necesita empleo, necesita motores de todo tipo, ¿no? Ojo que hubo una definición política muy importante de Burjaile, que acá lo conocimos en la Cámara de Diputados porque él surge como un hombre muy importante en CRAP, Confederaciones Rurales. Era básicamente primero un dirigente rural que después deviene en diputado con el apoyo del radicalismo. Sí, se convierte en cara visible con la 125. Con la mesa de enlace, efectivamente. Claro. Pero ojo que él dijo que la mesa de enlace, que es CRA, que es Federación Agraria, que es Conigraro y la Rural, no tienen que quedarse afuera de este nuevo interlocutor que encontró el gobierno, que es el Consejo Agrario. Claro. Porque esa era la discusión. Algunos dicen, no, el gobierno nos margina, entonces nos enojamos y nos vamos. No. ¿Qué es lo que pasó en el último anuncio? Exactamente. No él, que es un hombre con mucha muñeca negociadora, dice, che, mirá, entendemos que el gobierno negocie con otro sector, que son los acopiadores, pero nosotros tenemos que estar, no tenemos que quedarnos afuera, porque si te quedas afuera, perdés. Así que no sé cuánto peso tiene hoy Burjaile en la mesa de enlace, pero me parece que es un hombre que era escuchado, así que me llamó la atención. Es el debate que hay
hay hoy en la mesa de enlace? Sí. Che, el gobierno habla con otro. ¿Nos enojamos y nos quedamos en casa o vemos cómo nos acomodamos? Bueno, él dice, no nos quedemos afuera. Imagínense todo lo que va a pasar a partir de las exposiciones que van a tener los 3 ministros que van a formar parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, cuando cada provincia dice... acá nos va a venir tanto porcentaje, pero la inflación estimada es de tanto. Acá tenemos tanta obra pública pendiente, pero nos están diciendo que hay una partida asignada que no alcanza a cubrir Con un todo. problema, que el gobierno no tiene todos los votos en diputados. O sea que algunas concesiones tenés que hacer porque, efectivamente, básicamente con la provincia de Buenos Aires, porque ahí hay mucha gente del labañismo, de Río Negro, y con los cordobeses. Necesitas votos de los otros. Fundamentales. Exactamente. ¿Y qué va a pasar y hasta cuándo va a ser la asistencia social en un contexto donde todavía no sabemos muy bien? Vos lo querés matar de un susto a Guzmán, ¿no? No. Y sí, porque... Arroyo, digo. No, pero el que tiene que pagar es Guzmán. No, bueno, pero ¿Y sabés qué pasa? Y si la pandemia sigue, tendrán que seguir pagando. Este es el tema. Este es el tema que estás diciendo vos. Esto es hasta cuándo. Y no saben. Estas asistencias son hasta cuándo. Primero que ya estamos hablando de asistencias que fueron anunciadas como paquetes de 10.000 pesos, pero que ahora son, en realidad, en términos reales, de 5.000 pesos. Contá un 5, porque son bimestrales. ¿Va a haber renovación de eso? ¿No va a haber renovación? ¿Hasta cuándo? ¿Y por cuánto tiempo podés? Y mira, fíjate lo que pasa en Nueva York, lo que pasa en París, que están contentos en París. Tenés que seguir sosteniendo, no solo tenés que seguir pagando alguna asistencia, sino que tenés problemas para que se reanude la actividad. Vos sos el alcalde de Nueva York, decís, che, quiero que viaje Melina, que la gente llegue, que consuma y que pague impuestos. Y eso no se da, no se da en París, ¿me entendés? Eso es falta de ingresos, es un enorme problema. Te digo, fue la peor pregunta que le hicieron a Guzmán acá, que se le hizo Balibuca. Sí. Claro. Yo tengo ¿Qué pasa con el tema de la vacuna? Yo tengo cálculo hasta febrero o marzo, le dijo. ¿Y si esto es hasta septiembre? Bueno, vamos a verlo, claro. Respecto a todo lo que tiene que ver con la inclusión en la seguridad social, vamos a estar repasando en un ratito, Meli, las placas para ver qué partidas justamente van a este sector, con cuánto piensa el gobierno que puede contar el año que viene para subsanar algunas políticas para el sector más vulnerable, que es el que de alguna forma maneja el Ministerio de Desarrollo Social. Y con respecto al tema de la obra pública, yo le consultaba sobre el Plan Belgrano, que es un plan que se inició en la gestión de Mauricio Macri. Con José Cano a cargo. José Cano, actualmente diputado de la Nación, del Tucumán y del radicalismo, y que tenía justamente como fin generar obra pública al norte de en yo creía que era el noroeste, no sabía que le tocaba. Yo pensé que era para Salta, Jujuy, no sabía que era para Formosa, también era para todo para el noreste también. El noreste del país. Ahora, la cuestión es que el plan nunca hubo plata para que pudiera, digamos, prosperar el tema de la generación de la obra pública, y hoy el oficialismo es una crítica principal que le hace, digamos, a la gestión anterior y obviamente a los representantes de Juntos por el Cambio. Y a todo esto yo me hago una pregunta, ¿no? Porque a todo esto, digamos, toda esta cuestión de la pandemia nos puso como cuestiones urgentes todo esto que estamos conversando. Sin lugar a dudas, más allá de que el presupuesto 2021 es la ley de leyes. Pero después tenés un montón de cuestiones que tienen que ser tratadas cuanto antes, y no sabemos bajo qué modalidad van a ser. Por ejemplo, el impuesto a las riquezas, ¿qué va a pasar con eso? La reforma de la justicia, ¿qué va a pasar con eso? Y eso está más congelada. ¿Qué va a pasar con la ley del aborto, que es una promesa de campaña de este gobierno? ¿Va a poder ser tratada finalmente a pesar del contexto de la pandemia? Es un momento para sentarnos a debatir sobre esto, aunque sea bajo una modalidad mixta, porque es un reclamo también de la sociedad. Totalmente. Porque es una promesa de campaña y aparte con la creación de un presupuesto con perspectiva de género, es como que también al mismo tiempo se hace urgente esa temática. A ver, todos esos temas que vos mencionaste están sobre la mesa, digamos, no es que alguno se dijo, bueno, esto lo vamos a congelar, esto va a pasar, no, está todo sobre la mesa. El problema es ver en qué momento y en qué contexto se puede llegar a dar el tratamiento. El proyecto de ley de interrupción legal del embarazo justamente no ingresó todavía, pero el gobierno lo tiene ya casi resuelto desde marzo, cuando fue, digamos, también el anuncio de Alberto Fernández. Y Fernández. hay una urgencia que es que esto no lo quieren tratar. Tal vez a lo mejor se rompa algún esquema el año que viene, pero prefieren no tratarlo en términos de elecciones, porque en términos de votos es neutro, no es que te suma.
En el norte te resta en el norte. Entonces, No, eso divide provincias. Exactamente. Ya nos pasó en 2018. Claro, Sí, exactamente. sí, totalmente. Por eso, sí. Bueno, está el diputado Omar Félix del otro lado, por la provincia de Mendoza. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Bueno, ahora lo vamos a recuperar el diputado Félix, que está en viaje. Sí, estuve viendo la sesión del Senado. Yo también me entretengo como la compañera Benaim y el viernes, ¿viste? Sí. Y vi un rato el Senado, bastante lo vi. Viernes a la noche ver y a veces cuesta mucho remar, me refiero a prestar atención porque las conexiones con las provincias son complicadas, ¿viste? Y no es que vos estás escuchando un sonido agradable, se corta, se va, viene, hay que ponerle mucha onda, claro. Mucha onda, sí, efectivamente. Sí, es complejo, pero también para algunos es la manera posible y no podés dejar de trabajar en ese contexto. Claro. Bueno, el viernes estuvo exponiendo, ¿se acuerdan ustedes que nosotros les contamos que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda iba a haber lugar para las exposiciones, pero también para responder preguntas, que eso es lo que había quedado pendiente después de haber pasado un cuarto intermedio? Estuvo Haroldo Montagu, secretario de Política Económica de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y esto decía. Nosotros hemos construido un escenario en donde hemos puesto un crecimiento del Producto Bruto Interno para el año 2021 de 5,5%, como ustedes bien saben. Creemos que es un crecimiento modesto, creíble, o sea, creemos en ese escenario. No lo consideramos que sea optimista, es un escenario conservador, en donde los drivers o lo que motiva el crecimiento, como bien me antecedió el secretario de Hacienda, hay este presupuesto en muchas partidas, en muchas secciones y capítulos, hay partidas específicas que motorizan el crecimiento en varios de los pilares, en muchos de los pilares a los cuales nos hicimos referencia en la sesión anterior. Por supuesto que también los diferentes componentes de la demanda agregada se motorizan, como el consumo, la inversión, todo eso está presentado en el presupuesto, en el proyecto, y también hay sectores económicos que irán recuperando de a poco. Después podemos enumerarlos si llegado el caso. Como yo he presentado el martes pasado, algunos sectores ya vemos algún atisbo de recuperación, lejos de niveles, o no tan lejos en algunos casos de niveles pre-COVID, pero vemos que en algunos sectores muy puntuales sí se va recuperando algunas de las actividades económicas, ¿verdad?, que componen al PBI. Sí, también vemos que este crecimiento es posible con una sostenibilidad externa, sostenibilidad fiscal que estamos planteando y que es una parte central de este presupuesto, como ya lo hemos mencionado. Este presupuesto de transición, estos ejes y pilares que estamos marcando, sin duda favorecerán a este crecimiento. En la ley de leyes, la previsión de cada una de las partidas, nosotros venimos contándoles a dónde va a estar destinado, cuánto dinero de ese presupuesto 2021 va a estar asignado a cada una de las prestaciones que tiene que tener en cuenta el Estado. Y una, no menor en este contexto, son las prestaciones sociales, ¿no? La contención que el Estado tiene previsto para aquellos que más lo necesitan. Vero tiene el informe detallado de cuál es la partida asignada para justamente el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, hablamos de las distintas miradas que tiene el presupuesto 2021 y una justamente tiene que ver con la inclusión social, esta partida que se da y que va a manejar el Ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Daniel Arroyo y que va a estar en el día de hoy brindando el informe respecto a su ministerio y que básicamente lo que hace es una política de contención para el sector más vulnerable de nuestro país. Bueno, vamos a repasar con los datos que estamos viendo en pantalla, digamos, cómo se va a distribuir el dinero, el gasto que se va a destinar durante el 2021 a desarrollo social. En gastos de términos del Producto Interno Bruto es más bajo que el del año 2020, Meli, porque, bueno, obviamente durante 2020 se contempló un porcentaje más, un 2% más que se le agrega a la partida por el tema de la pandemia y eso es lo que estamos viendo, digamos, en el gráfico
del año 2020. Para 2021 se va a contemplar un 7% del Producto Interno Bruto para el Ministerio de Desarrollo Social. Esto quiere decir igual que durante el resto de los años, 2015, 16, 17, 18 y 19, los gastos que se fueron destinando a este sector fueron o variaron desde el 0,4% al 0,5%, que fue, digamos, uno de los más altos en 2019. Bueno, vamos a ver en qué se va a distribuir este dinero en el año 2021. Hay distintos programas que van a estar representados en este dinero y se traducen en el principal, el que más va a tener, digamos, el dinero destinado es el que tiene que ver con la política contra el hambre. Justamente está el programa Argentina contra el hambre, que es un programa que se ha generado durante este 2020, ha empezado a trabajar y que se divide en distintas acciones, como por ejemplo una distribución hacia lo que tiene que ver con la aparición de la tarjeta alimentar. Ahí vemos en la placa 1.530.000 tarjetas alimentar ya se han contemplado durante todo este año y además un apoyo económico a distintos comedores comunitarios y el fortalecimiento económico hacia los comedores escolares. Claro, que hoy se convirtieron en este contexto en contenedores de todas las familias que por ahí iban habitualmente a algún comedor o merendero y terminan recurriendo a los comedores escolares. Exactamente. Y es un reclamo también del sector que también sean considerados los voluntarios de esos trabajos, que sean considerados y también sean asistidos por parte del Estado. O sea, que no solamente haya un plato o bolsón de comida, sino que sean ellos remunerados de alguna manera por la tarea que están desempeñando. 114.000 millones de pesos van a ser destinados a lo que es la lucha contra el hambre. En comedores escolares mirábamos y son casi 20.000 en el país y alrededor de 4.100 comedores comunitarios que, como bien decías, en este contexto fueron fundamentales. Otro de los pilares a donde se va a destinar dinero tiene que ver con el programa Potenciar Trabajo y que básicamente se trata de hacer una inclusión de manera progresiva a aquellas personas que se quieren incluir en los que es el sector de economías populares para trabajar, digamos, ¿no? Claro. Se va a destinar 112.000 millones de pesos, como bien dice la placa, y quería detenerme en el último puntito, Meli, porque mirá lo importante de esta situación. Se va a incrementar más de 85% de lo que tiene que ver con la cantidad de beneficiarios del salario social complementario. Hablamos casi de lo que se conoce como planes sociales. Se prevé esta situación, incrementar más de un 85% en esta partida. Y el último programa que tiene que ver con la asignación para estas cuestiones que son netamente de capacitación y empleo. Es un porcentaje menor, se da un porcentaje menor a esta partida, pero va directamente al REPRO, que también es un programa que se ha creado para que aquellas personas que están, digamos, capacitadas o están trabajando de manera formal puedan recibir un salario mínimo vital y móvil, que equivale al salario mínimo vital y móvil, por 12 meses, es un salario fijo, hasta que recuperen la situación de su trabajo, que, bueno, justamente en este contexto se perdió, básicamente. Así que, bueno, eso es un poco cómo se va a distribuir la partida presupuestaria. 11.500 millones de pesos van a ir para este sector y estos son los 3 programas. Se va también a hacer una capacitación laboral de más de 55.000 personas en esta partida. Así que los 3 pilares de la asignación de dinero que va a tener el Ministerio de Desarrollo Social en este presupuesto 2021. Post pandemia no lo sabemos. Claro, el tema es a partir de cuándo, Vero. Es interesante, pero también son las cifras que duelen, ¿no? Es cuánta gente necesita indefectiblemente de la asistencia del Estado para poder subsistir en un contexto, primero, estructuralmente muy difícil, al que se le ha agregado, como siempre digo, un pedazo de la mampostería que se le cae a un enfermo que ya estaba en terapia intensiva. Totalmente. ¿Qué viene a significar esta pandemia en este país? Además, te digo la verdad, a ver, si uno mira esto con perspectiva,
cuesta mucho trabajo pensar que esto va a cambiar en el corto plazo. Porque ¿cuál es la salida laboral que hay para esta gente que hoy recibe en muchos casos un plan? No hay demasiadas salidas laborales más allá de una reapertura de la construcción y mucho de obra pública para que esta gente pueda ser contratada. Hay algún otro camino que tiene que ver con el trabajo de cooperativas, con artesanías, pero eso funciona muy en cuentagotas. El gran movilizador, básicamente porque es gente que hace rato que está mal, que está sin un trabajo fijo. Tampoco es gente que esté demasiado habilitada o capacitada. Y más que vos tenés ahora cada vez un divorcio más grande, porque estábamos hablando de las empresas que tienen que ver con economía del conocimiento, donde el manejo de cuestiones tecnológicas es indispensable. Bueno, no es el costado más fuerte de gente que hoy está recibiendo un plan. Por eso el gap tecnológico, el salto, es muy complicado. Y es un salto que te cuesta también, yo esto lo vi mucho en el tema de lo que es la industria de la gastronomía y el turismo en la capital federal, donde vos ves que está plagado de estudiantes extranjeros. Claro. Y es por dos cuestiones. Porque te facilita el negro, tenés menos derecho al reclamo si sos extranjero, está más pero además son como el rol que cumple el argentino en España o el español en Alemania, es gente estudiante, preparada, ¿me entendés? Muy lista para el turismo, muy lista para la atención gastronómica, que a veces es el costado más flaco de gente que hoy está recibiendo un plan. Alto. Pero te digo, el traslado, transformar a esta cantidad importantísima de gente de mero receptor de un plan a que tenga ingresos que le permitan evitar ese plan es muy trabajoso y a muy largo plazo. No hay soluciones mágicas. Cuando Meli dice que son cifras que duelen, la verdad cuando uno mira y se pone a analizar el presupuesto y decir que la mayor partida va a luchar contra el hambre en una Argentina 2020 en estos contextos, bueno, la verdad que sí, duele un montón y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que sigamos con algo primordial que ya debería estar resuelto, más allá de las cuestiones económicas, de la pandemia? Son cosas que no debería ser mucho menos el dinero que se le destine, porque deberíamos contar con menos gente con hambre. Yo tampoco la tomo como un todo, pero la famosa cuestión de la cultura del trabajo, digo, porque es cierto que a uno le ha tocado crecer viendo a sus padres trabajando, era una cuestión obligatoria. El padre o la madre se levantaba y vos veías que el trabajo era parte de tu vida. En la Argentina tenemos esta situación desde hace 30 años y vos tenés chicos cuyos abuelos ya han tenido que vivir de un plan porque no había trabajo. Claro. Un tema muy complicado. Yo siempre me acuerdo con distintos indicadores, ¿no? Porque cuando uno ve esto en números, son números que son fríos, entonces vos perdés la perspectiva del impacto que esto significa, pero cuando vos ves esas ferias que se hacen generalmente en la rural, que este año obviamente por la pandemia no se hace, que tiene por objetivo incentivar a los jóvenes a que tengan su primer empleo y que son colas larguísimas, 7.000 chicos para 100 becas después, no, porque la cantidad o por ahí apenas sabés qué es, Pato, les enseñan a armar un CV y vos decís, pero ¿cómo esto no está contemplado en el colegio secundario? Bueno, ¿cuál es el nivel? Vamos más atrás. ¿Cuál es el nivel de deserción escolar que vos tenés? Por supuesto. En este momento vos tenés un montón de pibes que han quedado desconectados y la reversibilidad de eso es muy complicada. Bueno, estaba la historia de ese chico cordobés que lo terminaron llamando porque obviamente le decían envíame el CBU por computadora. El chico lo mandó manuscrito, obviamente. Claro. Y ese fue el camino que le permitió de casualidad. Ese es el tema. Un milagro. Un milagro. Encontré un panadero que dijo a este chico le dieron una mano. Pero el divorcio es lo que vos decís, es cierto. Lo que pasa en la rural es, y la rural que es acá Capital Federal, es cierto. Puede venir gente de provincias, pero te alejás y la distancia que hay es abismal. Esos son los indicadores, ¿no? Pero lo que vos tenés que mirar para darte cuenta a dónde llega la crisis social, educativa en este país. Por ejemplo, muchos de los pibes que refieren, mientras vemos que se van conectando los distintos diputados a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que no tienen ni siquiera la guita para tomarse el colectivo para ir a una primera entrevista. No tienen qué ropa ponerse para esa primera entrevista. Y además, Meli, el tema de la tecnología, mira, esto me lo contó hace mucho tiempo, que era diputado Jorge Lloma. Me contó, él es de Chilecito. Me dice, no sabés los trámites que hice para abrir una procesadora de aceitunas en Chilecito. Chilecito es una ciudad chica. Yo dije, bueno, dice, la verdad, consigo esto, trabajo para 400 personas. Pusieron 4 máquinas, tomaron 8 personas y el problema lo seguía teniendo igual, ¿me entendés? Es una cuestión muy complicada.
Lo mismo pasa con las empresas automotrices en Rosario. Antes te abría una empresa fabricante de autos y tenías trabajo para miles de personas. O en Córdoba. Ahora te toman, claro, ahora te toman, antes tomaban 1.500 trabajadores, ahora son 100 y son chicos que son, como dice Melina, son técnicos mecánicos egresados, que son chicos privilegiados porque tienen una formación que la gran mayoría no tiene, ¿no? Es un problema muy serio. Es un problema muy, muy serio el que tenemos a nivel empleo. Es realmente descomunal el trabajo que han desplegado las distintas cooperativas en este contexto, Sí, exactamente, particularmente los integrantes de comedores voluntarios que se han quedado ellos sin laburo, sin changa y se pusieron a disposición a cocinar. Mujeres que de motus propio ponen de su bolsillo, las maestras ponen de su bolsillo para También. colaborar con los comedores Totalmente. escolares. ¿Se acuerdan cuando había sido la explosión en este Sí, colegio que en lamentablemente Moreno, falleció sí. el encargado del colegio y también la directora? Cuando vos te ponías Sandra y Rubén. a conocer la realidad de ese colegio, Pero la por directora supuesto. ponía de su guita, de su bolsillo para que los pibes puedan comer del comedor escolar. O sea, estamos hablando, cuando hablamos de pobreza en este país, hablamos de gente hambriada. Pero por Hay que supuesto. hablar de hambre, en términos de hambre. Entonces, Vero decía vos, 82% de incremento para los comedores. Claro. O sea, dimensionen ustedes lo que eso significa, Pero frente a qué perdóname, realidad estamos. Conozco un caso Y particular. después nos quejamos de que, Sí. 10.000, 9.000 personas pongan por única vez un poco de Sí. guita. Y No, bueno, yo no lo puedo pero entender. perdóname, docente acá, en la zona de Parque Patricios y Bajo Flores, la realidad social en la capital, en lugares golpeadísimos, con violencia de género, con padres detenidos, con padres con pulseras o madres. No, una cuestión muy complicada en lo Muy social, complicado, obviamente. sí. Bueno, se quedan ustedes con el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que va a tener la palabra del ministro Culfas, del ministro Catopodis y del ministro Daniel Arroyo para tratar todo esto. Nosotros nos reencontramos mañana. Gracias, chicos, por haber estado. Arroyo está buscando una viceministra. te digo, A Fleiderman, ustedes. Sí. Mira, te hago así como los Sí, pibes sí, del sí, Fortnite. sí. Se quedan con el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Nos reencontramos mañana. Chau. Gracias. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor.